Lamentablemente vivimos en un mundo donde lo correcto no es valorado y lo incorrecto parece normal. Hola, hola, que el Señor les bendiga, bienvenidos, aquí estamos nuevamente en su canal Predica la Palabra, mi nombre es Alejandro Alvarado y estamos aquí para compartir lo que venimos haciendo cada fin de semana, compartiendo este Salmo 119. Lo vuelvo a repetir y vuelvo a insistir en esto, para mí ha sido de mucha bendición, el Señor me habla constantemente a través de estos versos y espero que esté siendo de bendición para tu vida, también al igual como lo está haciendo con la mía. Y claro, mira, lo que decíamos al principio, el asunto con el tema de que en este mundo no se está valorando lo correcto y se valora más lo que es incorrecto, es un problema que muchas veces nos choca. Y aquí es donde este salmo nos va a ayudar a poder tratar de no quiero decir apaciguar nuestra ansiedad o un poquito el enojo que tenemos a través de estas situaciones que vemos en el mundo, sino que nos va a ayudar a entender y a enfocarnos en lo que debemos enfocarnos. Y hemos dicho también que este salmo está enfocado 100% en la palabra, entonces es lo que todo cristiano debe hacer. Muchas veces las cosas que van pasando alrededor nos distraen y perdemos el rumbo, perdemos la dirección y esto nos ayuda a enfocarnos puntualmente donde tenemos que estar y donde nuestra vista tiene que ser puesta. Entonces este salmo que yo les quiero compartir de los versículos 137 al 144 nos muestra cómo mantenernos firmes cuando la justicia de Dios no es respetada. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy y como una breve explicación de lo que vamos a estar viendo. Este pasaje enfatiza la justicia de Dios. Eso es lo que nos va a mostrar este pasaje y contrasta con la realidad humana, esa realidad que queda muy pero muy marcada. Así que vamos a leer el pasaje que tenemos para hoy. Yo les decía de los versículos 137 al 144. Y dice así: Oh Señor, tú eres recto y tus ordenanzas son justas. Tus leyes son perfectas y absolutamente confiables. La indignación me agobia, porque mis enemigos despreciaron tus palabras. Tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa. Por eso las amo tanto. Soy insignificante y despreciado, pero no olvido tus mandamientos. Tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dicen estos versos con lo que estábamos conversando acerca de lo que realmente se valora, lo que no se valora y es lo que nos provoca ese problema. Como decíamos, que la justicia de Dios con el contraste de la realidad humana. Eso es lo que vamos a estar viendo en estos versículos. Entonces comenzamos con lo primero que dice el salmista acá: oh Señor, tú eres recto. O sea, aquí que lo que vemos a un Dios justo. O sea, eso también quiere decir recto, un Dios que es justo. Y aquí es donde vemos a un Dios que no cambia, un Dios que, como decía este verso, o como lo dicen otras versiones, es un Dios recto o un Dios justo, y su carácter lo define todo. El carácter de Dios lo define. Entonces, aquí la justicia no la define el mundo. ¿Te das cuenta? La justicia no la define el mundo, la define Dios. Y ese es el tema que nosotros debemos entender a través de lo que vamos a estar viendo y ya lo que nos está mostrando el salmista. Oh Señor, tú eres recto y tus ordenanzas son justas. O sea, no hay un problema, no hay una situación en donde
pudiéramos decir, es que tengo que cumplir esto y la verdad es que no viene bien hacia mi vida. Pero es un tema porque muchas veces nosotros tenemos un problema con lo que podría ser aquí las ordenanzas de Dios. En otro pasaje dice de que los mandamientos de nuestro Dios no son gravosos, o sea, no es algo que me cuesta esto, no. Creo que es un sinónimo del primer versículo que estamos leyendo acá. Tus ordenanzas son justas, son buenas, o sea, son dignas de seguirlas. E insistimos en esto, el problema no es de lo que la palabra dice, sino de lo que nosotros no nos gusta escuchar de la palabra muchas veces. Y ahí es donde está ese problema que se empieza a armar. Mira lo que sigue diciendo. La palabra de Dios es perfecta. Entonces lo que dice el versículo 38, tus leyes son perfectas. Y aquí sigue diciendo, y absolutamente confiables, o sea, sin ninguna duda, sin ningún pero, sin ningún, así como, no, aquí lo que está diciendo el salmista son perfectas. Ya cuando hay una frase que anoche lo conversábamos con la familia, con nuestros hijos, mientras leíamos un pasaje de las Escrituras, es que cuando en inglés la palabra forever significa por siempre. Entonces cuando esa palabra se le agrega como un agregado más, es como ya es como superior a todo. O sea, por ejemplo, en inglés se dice forevermore, o sea, por siempre y más. O sea, es como que no te queda claro de que para siempre es suficiente. O sea, es para siempre, pero por siempre y más. O sea, como que le agrega, le da como un elevado a esa palabra. Y aquí, en el caso de lo que está diciendo el salmista, son perfectas. Y aquí el agregado que le hace, o sea, como que le aumenta a esa palabra, es absolutamente confiables. O sea, perfecta, no tiene errores, no tiene discusión. Hay gente que las discute, hay gente que critica la Biblia, que critica la palabra de Dios, dice que tiene errores, pero la verdad es que la palabra de Dios no tiene errores. Y esto es lo importante, porque la palabra de Dios refleja quién es Dios. Entonces, si la palabra es perfecta, Dios es perfecto. Y hemos dicho en otras ocasiones también, ¿quién es la palabra? Cristo, como dice en los primeros versículos del Evangelio de Juan. En el principio, el verbo era Dios. Entonces, ¿quién era el verbo? Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios. Entonces, ¿Dios es perfecto? Sí. ¿Cristo es perfecto? Sí. Entonces, ¿la palabra refleja quién es Dios? Totalmente. Entonces, agreguémosle este aumentado que pone el salmista y dice absolutamente confiables. Me encanta lo que está diciendo. Entonces aquí no hay contradicción en la palabra de Dios. No hay problema en lo que la palabra dice porque es perfecta. Insisto en esto. Y si alguien está escuchando, si tú tienes problemas con la palabra de Dios, porque no, que esto dice aquí, dice allá, es que mira lo que escribe este escritor, mira lo que dice acerca de esto, en fin, y no quiero andar tanto en eso, pero si tú tienes problemas con eso, no es que eso diga que la palabra no sea perfecta. Somos nosotros los imperfectos. Somos nosotros los imperfectos, no la palabra. Y tal cual como dice este versículo, tus leyes son perfectas y absolutamente confiables. Para conocer a Dios como es Él, cómo actúa, debemos conocer, aprender de su palabra. Y ya aprendimos algo. Si la palabra es perfecta, Él es perfecta. No puedes separar a Dios y no podemos separar a Dios de su palabra. Porque insisto en lo que estaba diciendo acerca de lo que dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Entonces, quizá a lo mejor alguien, lo dijiste mal. No, lo estoy parafraseando por si acaso. Entonces,
Cuando uno dice, no, es que la palabra es diferente a Dios, no, porque Dios es la palabra. O sea, aquí esto es como una cadena que no se rompe, perfecta, es perfecta. Sigamos entonces con el versículo 39, porque si no nos vamos a quedar pegados discutiendo de solamente este versículo. La indignación me agobia, y aquí sale a relucir los problemas que tiene el salmista con las situaciones que él vive, que lo vemos constantemente en este salmo. La indignación me agobia, pero esto es lo que le agobia al salmista, lo que le complica, lo que le molesta, porque mis enemigos despreciaron tus palabras. O sea, el salmista siempre está teniendo problemas porque la gente tiene un tema con la palabra. O sea, decíamos recién, hay gente que tiene problemas con la palabra y nosotros podríamos decir, esta gente que critica la Biblia y que critica la palabra de Dios, y podríamos sentirnos exactamente igual como el salmista. Y no estoy diciendo que eso sea válido o inválido a lo que podamos sentir. Es totalmente cierto, el salmista lo declara acá, la indignación me agobia. O sea, pero ¿cómo puede haber gente que desprecian tus palabras? ¿Cómo puede haber gente que vive de esa manera? Entonces, lo veíamos la vez pasada, exactamente lo mismo lo que decía el salmista, pasión por la verdad, dolor por otros que olvidan la palabra. O sea, es una cuestión que lo está expresando en todo este salmo, y cada vez que puede meter esta frase, la mete. Entonces, cuando nosotros amamos la verdad, te afecta que otros la ignoren. Cuando nosotros amamos la verdad, esta verdad, la palabra de Dios, cuando nosotros vemos que hay gente que ignora la palabra de Dios, entonces ahí debiera salir esa indignación, por decirlo así, como dice el salmista. Pero no esa indignación en un sentido negativo, sino que ellos puedan entender tu palabra, que ellos puedan amar tu palabra. O sea, no es una indignación de simplemente de molestarse porque la gente no toma en cuenta la palabra de Dios, sino que también entender que la necesitan y que esas personas la necesitan. ¿Tienes ese corazón? Ese corazón de pensar, esta gente desprecia la palabra de Dios, pero no te molesta eso que la desprecien, sino que la están necesitando. Si no tienen la palabra de Dios, van a ir al abismo, van a ir a la perdición. Se van a perder si no aman la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Dios. Podemos seguir dándole vuelta a eso. Entonces, el salmista decía, lágrimas brotan de mis ojos porque gente desobedece tus enseñanzas. ¿Te das cuenta? O sea, aquí hay un corazón de dolor, no solamente porque la gente desprecia la palabra, sino que entendiendo que la gente necesita la palabra de Dios. O sea, aquí hay una preocupación, no solamente por el desprecio de la palabra, sino porque el salmista está entendiendo que esta gente necesita de la palabra. Eso es lo que decía el salmista en el versículo 136 que veíamos la vez pasada. Entonces, cuando amamos la palabra, cuando amamos la verdad, esto debiera afectarnos cuando otros la ignoran. Que eso nos quede en nuestro corazón. Versículo 140 dice, tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa, por eso las amo tanto. O sea, aquí hay pureza de la palabra de Dios. Tus promesas, tu palabra, fueron sometidas a una prueba rigurosa. O sea, se pusieron a prueba lo que dice la palabra, y al final resultó ser, como decía en los versículos anteriores, en el versículo 138. Es perfecta, absolutamente confiable. La palabra no está contaminada. Como decía el versículo 138, es confiable. Mira, algunos escritores escriben para inducir sus ideas a otros y que ellos piensen como él
Y muchas veces lo que escriben no es confiable. Ahora, no digo que no se deben leer, porque algunos libros, su intención tienen esa lamentablemente la mala intención de manipularnos. Pero la palabra de Dios no quiere manipularte. De hecho, dice la verdad, es confiable. Todo lo que muestra la palabra de Dios es real. Muestra a personas con sus caídas, con sus defectos, con sus virtudes, con sus aciertos, con sus desaciertos. Entonces, la palabra de Dios no te va a esconder. Y yo creo que ahí es donde muchas personas tienen el problema. Por eso, yo les leía este comentario, hay gente que trata de escribir cosas para poder manipular y que no son muchas veces confiables. Sus escritos no son muy confiables. Pero la palabra de Dios no tiene esa característica. La palabra de Dios es confiable. Podemos confiar en la palabra de Dios porque no está contaminada, como decíamos. Entonces, podemos confiar en su palabra sin dudar. Puedes confiar en la palabra de Dios porque, como decía el salmista, tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa. O sea, se ha examinado la palabra de Dios de una manera, pero así ya a más no poder, tratar de buscarle alguna imperfección, y eso es lo que hizo el salmista. De una forma bien rigurosa le puso la prueba y se dio cuenta, como decían los versículos anteriores, que es confiable, es perfecta. Y él agrega acá en este versículo 140, por eso las amo tanto. La palabra no necesita ser ajustada, necesita ser obedecida. No necesita ser ajustada, necesita ser obedecida. Sigue diciendo el salmista, soy insignificante y despreciado. ¿Pero qué pasa? Pero no olvido tus mandamientos. No se olvida de tus mandamientos. Aquí el salmista es una pequeña persona insignificante, como él dice, pero es fiel. Él sigue amando su palabra. ¿Te sientes insignificante? ¿Te sientes una persona sumamente pequeña? Porque eso es lo que somos. Somos insignificantes. Pero somos fiel a amar su palabra, como lo está haciendo el salmista. ¿Entendemos nuestra posición? Una cosa es decir soy insignificante y quedarse en eso nomás. Pero lo otro es entender que soy una persona que, gracias a la misericordia que Dios ha tenido conmigo, soy lo que soy. Entonces entiendo mi posición. Sé que soy una persona insignificante. Pero amo la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero hacer. Amar la palabra de Dios. Y aquí vemos que hay humildad. Y aquí nos vemos a una persona que es cínica, o sea, porque muchas veces yo aquí en la pantalla puedo mostrarte a una persona sumamente devota, una persona que ama la palabra de Dios, una persona intachable, perfecta, y claro, como muchas personas no me conocen, podrían pensar eso. Pero aquí el salmista no está fingiendo, no está siendo cínico con lo que está hablando. Él entiende que no es una persona reconocida, como él decía, soy insignificante, soy una persona despreciada, no es una persona importante, obviamente para otros, pero ¿qué es lo que dice él? A pesar de todo eso, no olvido tus mandamientos, no olvido tu palabra, no olvido tus leyes. Puede ser ignorado por el mundo, pero fiel delante de Dios. Y ese es el deseo que debe abundar en nuestro corazón. Seguimos entonces con el 142. Justicia eterna, podemos ver aquí. Tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas. De nuevo da ese énfasis, como que lo vuelve a agregar. Y tus enseñanzas son totalmente ciertas. O sea, venía diciendo, son confiables, son perfectas. Han sido puestas con una prueba rigurosa. Entonces él está diciendo, tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas.
Entonces, no es temporal, no cambia con las culturas. O sea, aquí la palabra de Dios no es que se va ajustando. Y hay gente que lamentablemente dice y usa esta frase, bueno, estamos viviendo en otra época, estamos viviendo en otros tiempos, con nuevos pensamientos, con una nueva mentalidad. Entonces, debiésemos ajustar la palabra de Dios a esta nueva mentalidad. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios, en la época que tú la pongas, es eterna, es perfecta, calza perfectamente en la época que tú pongas la palabra de Dios. Si tú te vas 50 años atrás y pones la palabra de Dios, es perfecta. Si tú te vas 100 años atrás y pones la palabra de Dios, es perfecta. Si tú te vas 300 años en el futuro y Dios no ha venido aún, la palabra de Dios sigue siendo perfecta. Sigue siendo perfecta. Y como decía el salmista también en otros versículos, sigue siendo confiable. Sigue siendo confiable. Es verdadera, es segura. Lo que la palabra de Dios es. Quizás algunos dirán, no estoy de acuerdo con esto, pero eso no quiere decir que lo que dice la palabra de Dios no sea cierto. Porque como decíamos, hay muchas veces hay muchas maneras de comprobar lo que la palabra de Dios dice y es real. Y se comprueba a través del tiempo de que todo lo que ha dicho, todo lo que ha hablado es real. Hay testimonios fidedignos de lo que la palabra de Dios habla, es cierto, es real. Y nosotros, a través de esa fe que hemos recibido la palabra de Dios y que hemos creído en la palabra de Dios, también podemos dar fe de que es una palabra segura, porque hemos sido transformados por ese poder que está en la palabra de Dios, tal cual como dice Romanos en el capítulo 1, versículo 16. Porque el Evangelio, la palabra de Dios, es poder. Entonces nosotros podemos decir que la palabra de Dios es segura, que no hay ningún problema en ella, y por eso decíamos, hay gente que puede criticar y puede decir, oye, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto otro. Critica todo lo que tú puedas criticar. Pero mientras más quieras buscar errores en la palabra de Dios, la palabra de Dios muestra que es perfecta, que es eterna, que se mantiene. La verdad o la palabra de Dios no evoluciona, permanece. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, porque es eterna, se mantiene, permanece para siempre. No evoluciona en el sentido de que estamos en una nueva época, entonces esto que se hablaba antiguamente cambia. No. Si alguien dice, no, es que mira lo que la Biblia dice aquí, con lo que estamos viviendo ahora, debemos tomarlo en el contexto, eso es herejía. Eso no es de Dios. Si alguien viene y dice que lo que la palabra de Dios habla con respecto a ciertas cosas, y yo empiezo a decir, mira, eso ahora estamos viviendo en otro tiempo, entonces cambia un poquito porque tenemos que tener esta perspectiva de mirar las cosas. No, la palabra de Dios se mantiene fiel, eterna y permanece para siempre. Si alguien empieza a cambiarle cosas a la palabra de Dios y ajustarla a esta época, entonces eso es una herejía. Sin ningún pelo en la lengua, es herejía. Versículo 143. Aflicción, pero firmeza, dice el salmista. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos, encuentro alegría en tu palabra. Seguir a Dios no evita problemas, y lo hemos dicho también en otras ocasiones. Eso no significa que yo paso a ser de la familia del Señor, soy hijo de Dios y todos los problemas se me van. Vivo en un mundo de felicidad, donde todo me sonríe, donde todo es algo alegre. No. La palabra de Dios nos enseña y nos hace ver eso. Pero, como decía acá, seguir a Dios, seguir este evangelio, no evita
los problemas. Y aquí el salmista sigue deleitándose en la palabra. Yo encuentro alegría en tus mandatos, como dice él. O sea, cuando hay presión, cuando hay estrés, como dice este versículo, él encuentra esa alegría, ese descanso. ¿Estás encontrando ese descanso en la palabra de Dios? ¿Estamos encontrando el descanso en la palabra de Dios? Muchos pueden decir amén, porque cada vez que yo voy a la palabra de Dios puedo encontrar descanso. La presión no cambia lo que amas. ¿Te das cuenta? El salmista dice, tengo presión, tengo estrés, hay situaciones que me agobian, hay gente que me saca de mis casillas, me descoloca, pero aún así yo encuentro alegría en tu palabra. Y el último versículo que podemos leer en esta hora, entendimiento y vida. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Tus leyes siempre tienen razón. La ley de Dios siempre tiene razón. Es perfecta, es confiable. Absolutamente confiables. O sea, con todas las pruebas que se le han hecho, podemos confiar en la palabra de Dios. Ayúdame a entenderlas para poder vivir, dice el salmista. Necesidad de entender. Relación entre verdad y vida. Entonces recordemos que el versículo 142 decía, tus enseñanzas son totalmente ciertas. Y aquí el salmista, ¿qué nos está diciendo? Tus leyes siempre tienen razón. Entender la verdad no es opcional. Entender la verdad no es opcional. ¿Saben lo que es? Es vital. Eso es lo que es entender la verdad. Es vital para nuestras vidas. Necesitamos entender la palabra de Dios. Y cerremos con esto entonces. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? Dios es justo, su palabra es justa, la verdad es pura, no depende del mundo y debemos permanecer fieles. Y aquí te quiero dejar algunas preguntas para que tú puedas reflexionar en este tiempo y que pueda ser de bendición para tu vida. ¿Tu estándar es Dios o el mundo? ¿Te afecta que la verdad sea ignorada? Como decíamos al principio. ¿Sigues siendo fiel aunque no seas reconocido? ¿Estás descansando en la palabra de Dios? ¿Estás encontrando este descanso en la palabra de Dios en medio del estrés, en medio de los problemas, en medio de las dificultades? ¿Estás encontrando descanso en la palabra de Dios? Entonces, que podamos nosotros reflexionar con lo que el salmista nos está mostrando a través de estos versos. La justicia de Dios no cambia. La pregunta es si tú te alineas con ella, si te alineas con la justicia de Dios. Espero que este tiempo de lectura de la palabra, en donde hacemos esta pequeña reflexión con estos versículos, sean de bendición para tu vida y te ayuden a seguir avanzando y seguir creciendo. ¿Qué les parece si oramos en esta hora y le damos gracias a Dios por su palabra, porque podemos encontrar consuelo en ella y descanso y librarnos de ese estrés y de esas presiones y de esas dificultades? Podemos descansar en ella. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos descansar leyendo tu palabra, porque podemos encontrar ese descanso que nuestra alma necesita. Cuando estamos agobiados, cuando los problemas, Señor, están sobre nosotros, podemos ir a tu palabra y encontrar el oportuno socorro para nuestras almas, para nuestras vidas. Yo te ruego en esta hora que tú seas ayudando a cada una de las personas que va a ver este tema, este tiempo que estamos compartiendo. Bendícelo, Señor, con tu palabra y también con tu presencia, a través de tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, amigos, hermanos,
que se conectan constantemente y que nos ayudan. Le damos las gracias a cada uno de ustedes por ser una bendición grande a este canal. Recuerda suscribirte si no lo has hecho. Ahí estamos en Facebook y también estamos en YouTube. Así que para que nos sigas en nuestras redes sociales, ahí estamos todos los fines de semana subiendo este tema del Salmo 119. Ya nos quedan poquitos párrafos que ya vamos a estar terminando el Salmo 119 y como que empieza a aflorar una pequeña pena, porque ha sido, como te decía al principio, ha sido de mucha bendición y espero que sea de bendición para tu vida este Salmo. Así que, como te decía recién también, si no te has suscrito a nuestro canal, hazlo. Estamos en nuestro canal Predica la Palabra a través de Facebook y también a través de YouTube. Los días lunes, recuerda, tenemos live a las 9 de la noche, hora de Chile. Así que si tú eres de otro país, averigua y no sé, busca cuál es el horario en Chile con mi país, y si estamos a la par. Entonces, no sé, ahí lo puedes averiguar. Si no eres de Chile, te puedes conectar los días lunes a las 9 de la noche, hora de Chile. Estamos en vivo y en directo, donde también podemos escuchar y leer tus preguntas de los temas que estamos conversando, que también están siendo de mucha bendición. Así que te dejamos invitado para todos los lunes a las 9 de la noche en nuestro canal. Y todos los fines de semana, como te decía, estamos subiendo videos. Así que si has llegado hasta aquí, te pido que le des un me gusta para que podamos seguir creciendo, para que muchas personas también puedan escuchar este tema y puedan ser bendecidas a través no de mis palabras, sino que de la palabra de Dios. Así que recuerda suscribirte, recuerda ahí darle me gusta, darle a la campanita para que cuando subamos un video o subamos algo, te lleguen las notificaciones. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Chao, chao, chao. Bendiciones.